Hola, les traigo una receta que es de mis favoritas por muchas razones. Porque es deliciosa, porque me recuerda a mi familia, que en Venezuela se acostumbra a hacer toda la familia este fabuloso plato. Y vienen las navidades. Y luego, ¿qué es? Es muy laborioso, pero no es difícil de hacer. Hemos puesto el pollo y los vegetales dentro de la olla y ahora va el agua. Yo ya le he puesto los 6 litros de agua. Ahora le damos fuego alto para que caliente rápido, comience a hervir. Por supuesto tapamos, que acelera así más el que caliente el agua. Y cuando rompa a hervir, bajamos a fuego medio bajo durante hora y media, 2 horas. Y por supuesto los ingredientes con todas sus cantidades bien detallado lo tienen al final del vídeo. Mientras tanto, en una ollita vamos a poner manteca de cerdo a derretir. Pongo una buena cantidad porque no significa que la vayamos a usar toda. Se puede guardar para muchas otras elaboraciones como las empanadas, en fin, para muchas cosas. Guisos, que también por supuesto aparte de la masa, porque esto lo vamos a poner en la masa, lo vamos a utilizar para el sofrito. Vamos a agregarle ahora, derretida ya la grasa, lo que en Venezuela se conoce como noto, que son estas semillitas que dan, aparte de color, tienen un saborcito muy particular, que también se le conoce como achiote o anato. La idea es que agregamos un poco a fuego muy suave. Voy a poner 2 cucharadas. Vamos a dejar que infusione y ella va soltando el color. Fíjense ya cómo se torna con color, para tintar la masa y el guiso de la yaca. Es unos segundos, la apagamos y ahora la dejamos con su calor residual que vaya calentando la semilla y soltando ese color. Tapamos y lo dejamos infusionando. Bueno, ya el caldo está comenzando a hervir. Fíjense esa espumita que suelta, eso es lógico, del pollo. Y a mí me gusta mucho eliminar esa espuma porque son impurezas, no es nada malo. Y así nos va a quedar un caldo bien limpio y bien clarito. En esa espumita, pues eso fuera. Una vez aclarado el caldo lo mejor posible, le vamos a agregar una cucharada de sal. Ya después probaremos si necesita más sal. Y lo vamos a tapar y a bajar el fuego. Sí, yo diría más bien abajo, unas 2 horitas. Bueno, aquí está todo ya preparado, listo en la mesa para comenzar con el sofrito. Tenemos cebolla, que la hemos picado muy pequeñita, el cebollín. Luego tenemos aquí encurtidos, que tuve que comprar por separado, pepinillo y cebolla. No conseguí encurtidos variados, que lleva hasta coliflor. Aquí tenemos ajo porro o puerro, por supuesto las alcaparras, ajo picadito pequeño. Y eso es lo que se llama el sofrito blanco, que es lo primero que vamos a pasar por la olla. Y luego, siguiente, cuando esté pochado esto, vamos a ir con el sofrito rojo, que tiene. Este es mi sustituto del ají dulce venezolano, que es muy parecido. Aquí en Holanda lo consigo. Luego el pimentón morrón, el pimiento rojo de toda la vida. Y hay mucha gente que le pone tomate rallado. A mí no me gusta. Y por supuesto, pues el protagonista, la carne de cerdo o cochino y carne de ternera. Para guiso, que tiene colágeno, que así queda mucho mejor, más sustancioso. Y el tamaño a cortarla, por lo menos a mi gusto, es así, en cubitos pequeños. Y bueno, tenemos todo listo para dar comienzo al sofrito y el guiso. Olla en el fuego, lo primero que vamos a hacer, el aceite anotado, ¿se acuerdan que preparamos? Vamos a ponerle unas cucharadas. Con 4 cucharadas o 5 es más que suficiente. Dejamos que caliente un poquito y entonces ahora vamos a agregar los dientecitos de ajo que hemos picado pequeños. Una vez que empieza el ajito a burbujear, vamos a poner toda la cebolla y la vamos a mezclar bien. Miren cómo enseguida toma color. Vamos a dejar que marchite un poquito, pierda también agua y seguimos con lo demás del sofrito blanco. Después de 2 minutitos ya agregamos el ajo porro, el cebollín y las alcaparras.
Y esto a un fuego medio bajo, no sofreír, que vaya soltando su agua poco a poco y se vaya poniendo todo muy blandito. Le agregamos sal, un poquito, para que así ayude también a que la cebolla vaya soltando el agüita y la cocción se nos apure un poquito más. Cuando ya está así más o menos blandita la cebolla un poco, ya agregamos el pimiento. Esto ya es la parte del sofrito rojo. El ají dulce. Esto va a quedar, ya está oliendo a Navidad. Ahora le toca el turno a los encurtidos. Esta cantidad de vegetales que ahora van a ir reduciendo, no se va a ver tan voluminoso, le da un sabor, un toque y lo deja jugoso, aparte que claro, llevará el caldo. Dejamos 5 minutos así. Ahora vamos a agregar la salsa inglesa, por eso lo de sal no mucha, un toquecito de vinagre de vino, pimentón dulce o paprika. Todo esto lo mezclamos muy bien. Ahora vendría un vaso de vino dulce, el caldo, le agregamos un poco del caldo que hemos preparado con el pollo, lo mezclamos todo muy bien. Fíjense cómo está aguadito, claro, ya después el guiso no va a quedar tan líquido. Esto ahora a fuego bajo, lo tapamos y lo vamos a tener unos 10-15 minutos. Y ahora, pasado el tiempo, vamos a agregar las carnes, tanto la de res como la de cerdo. Y vamos a mezclar todo esto. Fíjense que está ahora líquido, jugosito, caldoso. Y claro, es con la intención, como la carne está cruda, para que se haga como un guiso, lógicamente, y quede bien tierna, bien blanda. Esto va a ir a fuego lento, 1 hora y media, más o menos. Ahí se va tanteando. Todo depende de cada cocina. Tapado y volvemos. Me he acordado en este instante que mi madre le ponía también al guiso uvas pasas, y como no he conseguido el papelón como se los comenté, pues entonces viene estupendo porque le va a dar un toque de dulzor. ¡Nos vemos! Ya tiene poco más de 1 hora y media y del pollo aparté la pechuga, que ya verán después para qué es, y el resto del pollo lo pongo también dentro. Como estaba cocido, no hacía falta ponerlo desde el principio. Yo creo que unos 15-20 minutos más y estará en su punto. De todas maneras falta un pequeño paso, que ya verán. Bueno, como pueden ver, ya han pasado 10 minutos más, la carne está lista. El pollo que eché se ha deshilachado, se ha desmenuzado, que eso es lo que quería. Aunque está espeso, pero fíjense que todavía está líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se nos seque? Por lo importante que mantenga ese jugo, ese sabor. Lo que hacemos es que agregamos de la harina precocida unas cucharadas. Yo le voy a echar estas dos, que es la misma que se usa pues para hacer la masa de la hallaca. La mezclamos bien, van a ver cómo ella va a espesar, y lo bueno es que atrapa ese jugo del guiso, no deja que se evapore, se mantiene, lo vuelve cremoso y nos queda más espesito, estupendo, como cuajado. Bueno, esto ya está listo, este guiso está perfecto. Lo dejamos así y que repose toda la noche hasta mañana. Primera parte concluida. Ahora dejamos toda la noche el guiso enfriar y mañana continuamos ya con la segunda y última etapa de la elaboración de las hallacas. Ya ha pasado toda una noche, estamos al día siguiente, el guiso ha reposado, ha quedado divino. Ahora vamos con la elaboración de la masa. Para la masa utilizamos harina de maíz precocida. Esta es la venezolana, harina pan, pero pueden usar de cualquier marca si no consiguieran esta. Lo que es importante que sea harina de maíz precocida. Fíjense lo que vamos a hacer. La harina la vamos a poner en un cuenco y vamos viendo según la cantidad ir agregando. Lo primero que vamos a hacer, la harina, le ponemos un poco de sal y ahora la vamos a pintar con la grasa de cerdo derretida que habíamos puesto con el onoto para que tomara este color y el saborcito. Vamos a ir agregando para darle un colorcito. A nosotros nos gusta un color intermedio, que no sea ni muy naranja ni tampoco paliducha.
Vamos a ir mezclando. Y si nos llegáramos a pasar de color, pues se puede ir jugando. Tanto con la harina, agregarle más, o si queda muy pálida, pues indudablemente que le agregamos más aceite onotado, o la grasa onotada. Entonces vamos mezclando así. Fíjense ya cómo va adquiriendo un colorcito. Tenemos que mezclarla bien para tratar de que quede toda cubierta con el color del onoto. A mí este color me gusta bastante, lo veo un color bastante correcto. Bueno, una vez que la hemos puesto de este color, ahora le vamos a poner, ¿se acuerdan el caldo que preparé de pollo con sus vegetales? Pues se le va agregando, porque tenemos que hacer pues como cuando las arepas, igual, pero un poco más suave. La masa de la hallaca se hace un poco más blandita, más aguadita, que cuando preparamos las arepas. Entonces vamos agregando caldo y vamos viendo la textura. Que les queda un poco dura, le agregan caldo. Que se les pasó y quedó demasiado aguada, pues entonces le ponen un poquito más de harina. ¿Ven? Esta es la textura, como un puré compacto, que les tiene que quedar cuando recién la mezclan. Ahora verán, cuando haya reposado un poco, cómo se va a poner más compacta. Pero esta es, así mira, para que la puedan ver. Así es la textura recién mezclada. Siguiente paso, las hojas de hallaca. Las hojas de hallaca vienen en paquete, a veces vienen cortadas o a veces vienen así enteras, como estas que consigo yo aquí en Ámsterdam. Vienen congeladas incluso. Entonces fíjense, más o menos el tamaño ideal para utilizar es así. Por lo menos por el tipo de hoja yo consigo. Hay unas que son mucho más grandes, más anchas, y nos queda un cuadrado perfecto. Pero bueno, uno se adapta a lo que tiene. Ya vienen lavadas, pero de todas maneras, esto hay que eliminárselo, una repasadita. Siempre lo aconsejo. Pueden ver que la hoja tiene, no sé si la pueden ver, unas vetas, unas líneas, todas en este sentido. Esta parte es más lisa. Esta parte es como en relieve, ¿ven? Entonces, siempre la parte de relieve para abajo. Por consiguiente, la lisa para arriba, que es donde vamos a poner la masa y elaborar la hallaca. Ahora, para limpiarla, pañito húmedo, lo que vamos a hacer es, nunca hagan esto, porque si van atravesando las líneas de la hoja se rompe, es muy delicada. Siempre siguiendo el sentido de las líneas, ¿ven? Vamos limpiando así, la limpiamos por ambas caras. Ya saben, recuerden, en el sentido de las líneas. Y ahora otro detalle. Esta es la vena de la hoja gruesa. Tenemos que eliminarla. Entonces la cortamos con mucho cuidado. Siempre tratando de que la hoja no se nos vaya a abrir. Eso es lo que tiene, que es muy delicado. Y si se nos abre, ya prácticamente perdemos la pieza. Bueno, pues esta es la preparación de la hoja. Y ahora quiero que vean bien, porque esto lo vamos a poner para adornar la hallaca, que ya van a ver cómo es. Lo utilizamos alcaparra, el tocino, grasa del cerdo que se ha hervido también, lo pueden hervir cuando hacen el caldo o aparte. Pasitas, la pechuga de pollo, del pollo que hervimos, mechadita en trocitos más o menos de este tamaño. Ustedes van viendo, no tienen que ser exactamente todos igual. Cebollita cruda, que la he cortado así en medios aros. Aceituna sin hueso o rellena de pimiento. Como no tengo encurtidos variados, pues entonces cebollita encurtida y pimiento. Vamos al proceso. La masa ya ha reposado mientras preparábamos lo de las hojas, limpiando, cortando y eso. Entonces, si tienen balanza de esta, mejor. Pero si no, no hay ningún problema. Porque ustedes lo que tienen que hacer es, en caso de que tengan balanza, más o menos una bolita como de una pelota de tenis. La pesamos, mira, esta pesa 130. A mí me gusta entre 110 y 120. Aquí
quitamos un poco, ahí está, ideal. Pues ya ven, que les quepa más o menos así en la palma, pues como una pelota de tenis, le he dicho. La idea de hacerlo así es para que les hagan las hallacas del tamaño más o menos todas iguales. Ahora vamos al armado de la hallaca. Hoja presentada. Yo no las tengo muy grandes, ya les digo, porque estas hojas que compré no son tan anchas. Pero bueno, se puede hacer. Recuerden, la rugosa, donde están más en relieve las líneas para abajo, la parte más lisa arriba. Unas gotitas del aceite onnotado para que la bolita de masa nos deslice bien. Entonces la ponemos, empezamos a aplastar. Del guiso yo pongo cucharada, cucharada y media. Lo vamos calculando porque si se pasa de relleno, pues lógicamente no cierra bien la masa. Siguiente paso, los adornos que habíamos hablado que lleva la hallaca. Pechuguita de pollo. Le ponemos unas alcaparritas, o le pongo una tirita de pimentón, cebollita, el encurtido, que en este caso pues la cebollita encurtida que tiene otro sabor distinto a esto, las uvitas pasa, tocino y la aceituna. Ahora vamos a cerrarla. Fíjense que pegue, si lo ven, borde con borde. Entonces juntamos así, levantamos, no hay que apretar mucho, hacemos un doblez primero así que no llegue hasta abajo, el otro sí ya llega hasta abajo, terminamos de llevarlo hasta abajo, ven que queda así. Van a sentir el borde por donde está, pues doblan la hoja y doblan la hoja por los bordes, les tiene que quedar un paquetito así rectangular. Siguiente paso, lo que nosotros llamamos la camisa, lo vamos a envolver diagonal. Traemos la hoja y vamos enrollando. Esto es para que nos quede mejor envuelto el paquete y aunque siempre entra agua, bueno, una vez enrollado así, pues lo mismo que antes. Doblamos las dos puntas y ya la tenemos lista. Y por último, rematamos con una tira más o menos de este ancho que le llamamos la faja. La faja se la vamos a poner de esta manera, en el medio. La envolvemos así y ya tendríamos la hallaca envuelta. Ahora viene la otra parte, la del hilo. Es este de algodón que es para cocinar. La cantidad a utilizar, para que tengan una idea, es que yo extiendo mis brazos casi totalmente extendido. Y este tamaño es el que yo utilizo. Lo pongo así en la mitad y luego partiendo de aquí es que empiezo a envolver como les mostré. Una vez que tenemos el hilo cortado, pues ustedes lo calculan así a la mitad y vamos a ponerlo debajo de la hallaca. Entonces giramos, volvemos a llevar hasta el otro extremo y aquí hacemos un giro para cruzar. No aprieten mucho porque la hoja se puede romper. ¿Qué hacemos ahora? Giramos, traemos el paquetito, otra vez como les indiqué que se cruza, hacemos el cruce aquí y lo llevamos abajo. Y aquí ya yo remato con una vuelta hacia el medio, hacemos el lacito o nudo y así queda sujeta la hoja. Como ven, yo muy artista y artesanal no soy, pero bueno, hay gente que tiene más habilidad. Pero sujeta bien, no apretar mucho para que no se clave el hilo. Miren, más o menos, fíjense la tensión. El hilo por debajo, giramos, hacemos el cruce, giramos, hacemos el cruce, volvemos a girar, hacemos el cruce aquí y ya me vengo al medio y ahí tenemos nuestra hallaca atada.
¿Ahora qué toca? Pues simplemente terminar todas y cocinarlas. Cuarto paso y penúltimo. He puesto una olla con agua a hervir a la que le voy a agregar un puñado de sal. Y entonces así hirviendo metemos las hallacas y en el momento que vuelva otra vez a romper a hervir fuerte, fuego medio alto, vamos a contar 20 minutos. Medio tapamos, no tapamos del todo. Después de los 20 minutos hemos sacado la hallaca. Ponerlos en un colador parado, porque por más que esté atada no es impermeable y pasa agua dentro. Entonces lo que queremos es que escurra toda el agua. Lo dejamos unos 5 minutos así. Tijerita para cortar el hilo. Quitamos todo. La fajita la uso yo para servir, para presentar en el plato. Desenvolvemos la hallaca y miren esta maravilla. Yo corto la hoja así, para que me sea más fácil. Entonces fíjense, la traemos de esta manera y le doy la vuelta. Y ahí tenemos nuestra hermosa hallaca. Pero fíjense que la masa ya está cocinada. Vamos a partirla. Pues yo quiero que vean esto. Fíjense, el relleno. Y esto amerita que la probemos. Llegó la Navidad y recuerdos memorables en mi casa con mi familia, todos reunidos, porque esto se prepara en equipo, toda la familia participa. Espero que les haya gustado este vídeo que les he enseñado sobre la hallaca, pero la hallaca de Caracas, de la zona central de Venezuela, que es la que me enseñó mi madre. Una preciosa y hermosa Navidad. Estén donde estén. Si están con su familia, mejor. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Adiós.